Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Será la semana que viene cuando se celebre el primer Consejo de Ministros, el primero de esta nueva legislatura, teniendo como máximos responsables como presidente a Pedro Sánchez y vicepresidente, uno de los cuatro, a Pablo Iglesias. Todo ello en un nuevo gobierno que se sustenta o ha sido posible gracias a un crisol de intereses y de esperanzas. Dicho en boca de ellos mismos, por ejemplo, del PSOE y Podemos, intereses y esperanzas en que haya una España más social, más cohesionada y con menos fragmentación. Pero también este gobierno ha sido posible gracias al interés y la esperanza de, por ejemplo, Esquerra Republicana o Bildu, de que sea la legislatura en la que pueda Cataluña salirse de España y Bildu, pues tres cuartos de lo mismo en cuanto al País Vasco. Es lo que esperan, lo que anhelan y quieren conseguir a lo largo de esta legislatura. Por eso la han apoyado. Bien, vamos a analizar esta noche cómo ha sido el proceso de investidura, también algunas perspectivas, algunas cosas de las que se anuncian respecto de la legislatura, algunas claves judiciales que siguen marcando la agenda, porque seguramente esta agenda que ha habido ha sido tan precipitada por cuestiones judiciales, teniéndolas en cuenta, y hay algunas que se van a anunciar y se van a seguir trabajando en las próximas fechas. Pero también cómo afecta a la región de Murcia, y afecta, y mucho, y marca la agenda, y en concreto hoy jueves han comenzado a haber movimientos como consecuencia de esos acuerdos a nivel nacional. Lo vamos a hacer con tres invitados que les presento a continuación. Joaquín Ángel de Domingo, magistrado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir. Nos acompaña también Joaquín Azparren, periodista, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Y Francisco Javier López, politólogo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, feliz noches. año. Y además, a lo largo de este programa, les vamos a ofrecer varias entrevistas porque con motivo de la investidura, del proceso, de los debates en Madrid y en el Congreso, lo que hizo un servidor con compañeros de aquí fue marcharme hasta el Congreso y entrevistar a diputados murcianos de todos los partidos que tienen representación allí en el Congreso, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox y de Podemos. Y allí, en caliente, en el lugar donde están produciendo los hechos, recogimos una serie de declaraciones muy interesantes que les vamos a ofrecer en el transcurso de este programa. Y que ustedes podrán sacar conclusiones. Yo no sé, para empezar, si a vosotros alguien decía, oye, qué tensión por un voto. Yo creo que estaba todo bastante atado, no ha habido sorpresas, ¿verdad? Atado y bien atado, como se decía en otros tiempos. Y a colación de lo que decías tú en la intervención de inicio del programa, respecto a esa esperanza que tienen de una sociedad menos fragmentada, más cohesionada, etcétera, pues yo casualmente he elegido la corbata de hoy adrede. La sociedad española a día de hoy está fragmentada en azul y en rojo, quizá más que en otros tiempos. Sí. Lo hemos visto durante todo el debate de investidura, como se han creado dos grandes bloques ahora mucho más palpables que incluso unos meses atrás. Además coinciden con esos bloques históricos, porque si bien el PNV es un partido no de centro derecha, es un partido de derechas, al igual que en tiempos pretéritos, vuelve a aliarse con la izquierda, incluso con la izquierda más radical para obtener un rédito, y lo hemos visto como las negociaciones, tanto con el PNV, con Esquerra, incluso con Junts per Catalunya, H. Bildu, etcétera, todos han ido a el Partido Nacionalista Galego, todos han ido a buscar un rédito hacia sus territorios, que tenemos que ver cómo se cohesiona y cómo se hace de contrabalanza en esos otros territorios donde no existen esos partidos nacionalistas, donde mayoritariamente, digamos, el gobierno es opuesto al gobierno central, con lo cual esa cohesión, permíteme que creo que en los 2 años y pico que va a durar la legislatura, porque no le doy mucho más, no va a existir, y vamos a estar en unos tiempos de conflictos políticos bastante importantes. Es curioso, Joaquín, que las sumas se pueden hacer de muchas maneras, a veces que son complicadas en ocasiones, pero es tan complicada como seguramente algunas otras.
Pero si la inmensa mayoría social, se ha dicho muchas veces, aquí la ha defendido alguien, podía haberse articulado en torno a determinados partidos políticos, pues al final no, se ha producido no esa, cogiendo los centros y con la izquierda, que ganó el Partido Socialista y tenía que haber gobernado legítimamente, y esos apoyos, aunque no fueran en el gobierno, bueno, se puede haber articulado, no sé hasta qué punto, una identidad también con la opinión pública, con la masa social. Pues no ha sido así y esa fractura se produce y además hace que se radicalizan seguramente las posturas, ¿no? Sí, yo creo que de los discursos que hemos escuchado en esos debates, o en ese debate de investidura que ha durado estos 3 últimos días, la sensación era que cada vez se iba abriendo más, ¿verdad? Esa zanja Sí. que iba partiendo por la mitad la ideología de derechas, la de izquierdas. Además se utilizaban estos términos, lo utilizaba insistentemente, por ejemplo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra, las derechas, hablaba de las derechas. Sí. Esas referencias también que hicieron varios de los intervinientes, Sánchez, lo hizo Casado, lo hizo también Lastra, lo hizo Arrimadas, lo hizo Santiago Abascal, referencias a Azaña, a Largo Caballero, nos volvían a retrotraer a los años de la Segunda República, años convulsos con esos conceptos de las derechas, el bloque de las izquierdas, el frentismo. No sé, de una sensación de que efectivamente hemos entrado en una etapa en la que o estás conmigo o estás contra mí, y hay dos bloques como la corbata de Paco esta noche, ¿no? perfectamente definidos. En cuanto al PNV, hombre, hace una matización, me estaba viniendo a la cabeza a mí las películas como La chaqueta metálica, donde uno de los protagonistas llevaba el casco este que decía Born to Kill, ¿no? Nacido para matar, o si nos vamos al cómic, el Máquina Baja, que también en alguno de los cómics lleva Nació para matar, ¿no? Pues el PNV es nació para gobernar, dicho así muy coloquialmente, con lo cual es un partido de vocación de gobierno y con los principios que en el momento necesario que hagan falta para gobernar se colocan. Es decir, primero es el gobierno y luego coloco mis principios. Estos son mis principios. Estos son mis principios. Siguiendo con el cine. Con lo cual el PNV, bueno, pues insisto, es un partido de gobierno que tiene unos principios que va moldando a que pueda gobernar en cualquier momento, porque tiene que hacerlo así. Y luego está toda esa eclosión de los partidos regionalistas, efectivamente, que han cobrado un protagonismo fundamental en lo que ha sido la formación de este futuro gobierno de estos días, y que vienen a lanzar ese mensaje, yo creo, a la opinión pública. Se habla de un congreso muy fragmentado, de que merece la pena tener un partido regionalista en una autonomía que al final bueno, va a sacar unos réditos, ¿no? Que se lo cuenten a los señores de Teruel, que de entrada ya no les van a cerrar la taquilla de Renfe. Bueno, y de paso a los de Cieza, ¿verdad? Eso es, también. A los ciezanos, Antonio, a los ciezanos no cierran la taquilla de Renfe. ¿Quién no le iba a decir que Teruel iba a posibilitar esto? En fin. La verdad es que se ha acusado de incoherencia a determinadas personas, especialmente Pedro Sánchez, a Adriana Lastra, por algunas declaraciones que no voy a pactar con tal partido, no voy a dejar que se sustente la gobernabilidad en tal otro. Y en las redes sociales dejar cosas escritas luego es muy traicionero. Pero quien sí ha sido coherente absolutamente son los independentistas. Y si no, cuando aparecía la señora de RC y decía me importa un comino, si fuera murciana diría pimiento, la gobernabilidad de España, pues que era absolutamente coherente. Y seguramente eso es una de las pocas cosas que nos puede haber sorprendido. Hay quien la ha criticado, pero bueno, es coherencia con lo que ha venido defendiendo y un aviso a navegantes de que irán por ahí, ¿no, Joaquín Ángel? Pues sí, yo siguiendo con el símil de las corbatas que decía nuestro politólogo, visto las últimas resoluciones de los tribunales europeos, yo he venido de escocés. Estar fuera, si es posible. Si los traigo una corbata alusiva a algo. Antonio, ¿qué hemos hecho? Dicho eso, digo que imaginaros si el Tribunal Constitucional ahora mantiene su jurisprudencia respecto al juramento o promesa que han hecho todos los diputados. Sí. El Tribunal Constitucional ha venido a decir que solo es posible jurar por imperativo legal. Sí. Pero toda esta historia de las 13 rosas, de las 14 margaritas y de Nupi no valen. Imagínate que anularan ahora todo el juramento de todos los diputados que han jurado por la independencia de Cataluña, por no sé qué y tal. Pues habría que empezar a volver otra vez. Como podría pasar si al final entra Comín y compañía en el Parlamento Europeo, que no solo van a entrar, sino que le van a pagar 70.000 euros de atraso por no haber hecho nada. En fin,
esto es lo que hay, pero contestando ya a tu pregunta, efectivamente lo único que han sido coherentes han sido los independentistas, que han dicho no quiero nada de España, antes, ahora y después. Sí, pero el salario sí. El salario del Congreso de los Diputados sí. Y no reconozco al Tribunal Constitucional ni al Supremo, pero cuando me interesa acudo a ella. Sobre la toma de posesión, ahora que dices que en efecto ha habido diputados que han prometido con esas fórmulas bastante chocantes, también puede ocurrir que si Alberto Garzón se le nombra ministro, pues que prometa por imperativo legal cumplir la Constitución por imperativo legal y ante el ciudadano Borbón. Quiero decir, todo eso vale ante un juez. Por imperativo legal, sí. Y Borbón es ciudadano, es verdad, pero es el rey, el jefe del Estado. Que no diga rey, diga jefe de Estado si quiere. Pero vamos, mientras no se cambie la Constitución no tenemos una república, tenemos una monarquía parlamentaria, con lo cual la jurisprudencia constitucional es muy clara. Solamente por imperativo legal, no fórmulas que disientan de eso, ¿no? Pero ahí se ha admitido todo. Pero no vale como libertad de expresión, entonces. No vale como libertad de expresión. Es decir, ayer lo vimos en el presidente del gobierno que prometió por la Constitución, lealtad a la Constitución y a su majestad el rey. Es decir, es que esos son dos requisitos fundamentales para todo cargo público, la Constitución y el jefe del Estado. Y a partir de ahí cada uno, pues el silencio del Consejo de Ministros, de lo que sea, ¿no? Y ahí sería partidario de reformar el reglamento del Congreso de los Diputados. No, pero no reformarlo en el sentido de decir vamos a establecer una fórmula para el juramento a la promesa del cargo, sino quitemos directamente este procedimiento, que es un procedimiento que, bueno, no significa nada en sí, porque cuando uno recoge el acta de diputado ya es realmente diputado, con lo cual prometer y jurar la Constitución es algo estético que, por obra y gracia, empezaron en su día los señores de Ribatasuna, cuando era Ribatasuna tenía su grupo parlamentario, empezaron a desvirtuarlo, se les admitió, a partir de ahí ya empezó a caber de todo y, bueno, pues ya llegados a esta altura, tienes dos caminos, o impones un reglamento y decir, mire usted, o dice usted esto, o no es diputado, cosa que es discutible, porque ya está el acta firmada, o directamente quitamos esta fórmula y ya el día de que se constituyen las Cortes, pues empieza a funcionar, se elige la mesa, se elige los órganos de gobierno y ya está, ¿no? Yo creo que la presidenta, al segundo diputado que fue ya a jurar o prometer el cargo, dijo, se acabó. Prometo o juro y ya está, déjense y ya está. Y además, ahora que estamos en la época de los emojis, pues cada uno ponga el emoji así o así y ya está, puede que sea lo más Vamos sencillo. a ir ofreciéndoles esas entrevistas. Le pongo situación porque era el día de la investidura en la puerta del Palacio de Congresos. Allí un servidor se clavó 6 horas en ese callejón que imagino hace que mucho frío ahí. Hacía frío, por eso voy con el abrigo. Fuera del Congreso hace frío. Sí, ellos salen en traje porque estaban en el Congreso y salían a hacerme las declaraciones, pero yo estuve ahí 6 horas en ese sitio. Pero bueno, mereció la pena para que ustedes tengan buenos testimonios en donde analizan cada uno de ellos el proceso de investidura, posibles acciones de gobierno y algunos de los temas que son más candentes, que han estado ahí más de polémica, cuál es su punto de vista. También qué consecuencias puede tener sobre la región de Murcia. Decía 6 horas por una cuestión, y es que solamente se les autorizaba a hablar cuando ya lo había hecho su jefe de fila. Es decir, el diputado por Murcia del Partido Socialista, Juan Luis Soto, nos pudo atender cuando ya había hablado Pedro Sánchez. Fue sobre las 12:30 y él pudo analizar estas cuestiones. Vamos a escucharlo y luego a comentarlo aquí. ¿Cuál es tu valoración, tu opinión sobre este gobierno que se ha formado, la coalición que se ha constituido, los apoyos creados? ¿A partir de ahora qué? Bueno, una valoración positiva y sobre todo también una valoración tranquilizadora, ¿no? para la ciudadanía de este país, sobre todo para la región de Murcia. Hemos visto cómo la democracia en este país está consolidada, su fortaleza después de 40 años se ha visto hoy durante esta sesión de investidura reforzada y bueno, y frente al bloqueo
bloqueo de las formaciones políticas que han votado en contra de esta sesión de investidura, tenemos una opción de gobierno, de coalición novedosa en este país, histórica, y frente a ese bloqueo un gobierno que lo que hace es avanzar España, ¿no? Una cosa es la investidura, que ya ha sido compleja, complejísima, y otra cosa es el desarrollo de la legislatura, tomar decisiones, aprobar leyes. ¿Qué perspectiva crees que puede tener? Hay quien dice va a durar los 4 años, los 4 presupuestos, hay quien plantea que 1 o que 2, en ese sentido, ¿qué perspectiva? Bueno, hay que ir paso a paso y la legislatura irá marcando el camino con la reunión del Consejo de Ministros cada viernes, tomando decisiones con base a los acuerdos que se han adquirido con el resto de formaciones políticas, a las cuales hacemos un llamamiento, sobre todo a aquellas formaciones políticas que han votado en contra, pero que todavía estamos a tiempo de que se sumen a la toma de decisiones que va a ir adoptando este gobierno y el Parlamento. Y uno cuando gobierna lo hace para una legislatura completa, ¿no?, de 4 años. Y ese es el deseo de este gobierno y sobre todo del Grupo Parlamentario Socialista. No, hay quien plantea preocupación respecto no ya del socio de gobierno, de Podemos, sino también de los apoyos con los que ha contado Pedro Sánchez para la investidura. Estoy hablando de los independentistas catalanes especialmente y también del País Vasco. En este sentido, ¿qué puede decir sobre esa preocupación? Que en el sentido que nos podemos ver abocados a una situación extrema de ruptura del país, de secesionismo de España y cuando menos de desigualdad entre comunidades autónomas saliendo perjudicada la región de Murcia. Mire, yo lo que lanzaría es un mensaje de tranquilidad, de moderación y de confianza, más que en este gobierno, que también la pido la confianza, sobre todo la confianza en las instituciones democráticas de este país. Durante 40 años este país ha tenido situaciones muy complejas, muy complicadas y hemos sido capaces entre todos, desde el diálogo, desde el acuerdo, de superar situaciones complejísimas en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, y este país ha demostrado durante estos días que esa fortaleza democrática sigue todavía con buenos pies, con buenos cimientos, con lo cual yo lanzaría ese mensaje de moderación y de tranquilidad, y que cualquier conflicto político hay que superarlo con diálogo y con acuerdo, siempre dentro del marco constitucional. El presidente durante estos días de sesión de investidura lo ha dicho, o sea, no se va a romper España. No se va a romper la cohesión territorial, no se va a romper la igualdad entre españoles. Por ejemplo, en materia económica, si las empresas se van a retraer entre determinadas medidas la presencia de Podemos en el gobierno, o si, por ejemplo, la educación concertada se puede ver también afectada y perjudicada. Mire usted, ninguna de las dos cosas, o sea, inducir miedo a la sociedad yo creo que no conviene al país. O sea, hemos visto como los datos económicos hace muy poco decían que estamos creciendo por encima de la media europea, somos de los países más fuertes económicamente, hemos superado ese 2% de crecimiento económico, tenemos una economía que entre todos, durante 40 años, después de una difícil crisis en la que hemos aprendido todos los errores que se han cometido, seguimos siendo una economía fuerte y un referente a nivel europeo. Y lo que hay que trasladar es confianza a la economía, a los empresarios y también a esos inversores que quieren seguir creando empleo, ¿no? E invirtiendo en la modernización, por ejemplo, de nuestra región a través de las infraestructuras que están llegando a la misma, ¿no? De carreteras, del ferrocarril, de alta velocidad, de ese corredor mediterráneo. Y en cuanto a la enseñanza concertada, mire usted, el Partido Socialista fue el partido que implantó el concierto. O sea, todo eso que se está diciendo que vamos a eliminar la concertada, todo eso es falso, totalmente falso. El Partido Socialista fue el que impulsó a finales de los 80 ese modelo de concertada, de educación concertada, para llegar allí donde no podía llegar la escuela pública. Y nosotros defendemos ese modelo. Para la región de Murcia siempre se habla de infraestructuras, se habla de agua, se habla de financiación. Es cierto que de algunas comunidades autónomas que han necesitado el Partido Socialista sus votos para la investidura se sabe que van a obtener a cambio, pero la región de Murcia no lo sabemos. Pues mire usted, eso habría que preguntárselo al presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, el señor López Mira. El señor López Mira lo que tiene que hacer es un ejercicio de lealtad institucional y de respeto entre presidentes al presidente de este país, al presidente del Gobierno de España. Lo que tiene
tiene que hacer desde ya. Además, le insto a que se siente con el presidente del Gobierno de España para hablar de aquellos temas que son importantes para la región, entre ellos la financiación autonómica. Una última pregunta, ¿se siente cómodo yendo de la mano de Podemos, de RC o de Bildu? Lo que me siento cómodo es de que en este país haya un gobierno legítimo, que sea el resultado de las votaciones de la ciudadanía del conjunto del país, que sea un gobierno dentro del marco constitucional, un gobierno con plenitud de facultades, legítimamente constituido y surgido del Congreso de los Diputados, como consecuencia de un sistema parlamentario que fue el que nos dotamos hace 40 años en nuestra Constitución, y me siento orgullosísimo de tener un gobierno progresista, un gobierno que apueste por el avance social y un gobierno que sobre todo piense en las personas, en aquellas que están en situación de desigualdad, de pobreza y en salir de la misma. Bueno, Joaquín, ese es el planteamiento, investidura, acción de gobierno, a región de Murcia, que evidentemente se va a ir trasladando en las próximas fechas. Hay un par de conclusiones, o de reflexiones, mejor dicho, más que conclusiones, en torno a lo que comentaba Juan Luis Soto, ¿no?, el diputado del Partido Socialista por Murcia. Decía que la voluntad con la que nace este gobierno es la de mantenerse en 4 mandatos, es decir, agotar la legislatura de 4 años. Y yo creo que todo, no sé, bueno, Paco apostaba por los 2 y medio, estamos aquí hoy. Javier, no sé por qué llamo Paco. Francisco Javier, pues, ya sabía yo. Cada uno de una forma distinta. Politólogo. Se ha quedado con la mitad de la corbata. Es como la canción, no me llamo Javier, ¿no? Pues sí que te llamas Javier. Decía que hay un elemento que va a marcar el funcionamiento o no de este gobierno, el tema presupuestario, evidentemente, ¿no? Y es cuándo se van a convocar las elecciones en Cataluña y cómo se va a conformar el futuro gobierno catalán, porque hay quien sostiene que una de las cuestiones que por debajo de la mesa se han pactado, de esa mesa de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Socialista, es el apoyo del Partido Socialista de Cataluña, el apoyo de En Comú Podem a una más que previsible victoria de Esquerra Republicana de Cataluña en esas elecciones y la posibilidad de volver a formar un gobierno tripartito o un gobierno de Esquerra sustentado por los socialistas catalanes y por En Comú Podem. Si los planes salen, es decir, si al final, en la primavera, que es con lo que se está especulando, se convocan las elecciones en Cataluña, e insisto, estos planes salen, vamos a tener una legislatura larga, porque va a haber una correlación de sustentación del Gobierno de la Nación con el Gobierno en Cataluña, por encima de lo que puedan ser las ansias de la autodeterminación y la amnistía para los presos del proceso. Va a haber ahí una correlación. Ahora, si las cuentas y los planes no salen, entonces probablemente el mandato de este gobierno en la nación se acorte, ¿no?, en el tiempo. Es un poco el punto de vista. Juan Luis Soto lo que pide en la entrevista también, yo en general, porque yo creo que además es una persona que es así, pide moderación y pide confianza. Claro, lo que pasa es que las redes sociales especialmente y los medios de comunicación también han estado haciendo ver estos días las incongruencias de antes, que se rechazaba por parte del Partido Socialista con acuerdo con Podemos y no digamos ya con cualquier apoyo con Bildu y RC, y que sin embargo después pues haya ocurrido lo que ha ocurrido, con vídeos por ejemplo como este. Vamos a verlo. Entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo de Podemos, En Común Podem, perdón, Las Mareas y también Compromís y Unidad Popular, ¿sabe cuántos escaños hay sumados ahí? 161 escaños. Solamente la suma de aquellas formaciones políticas de derecha o de centro-derecha representan 163 escaños como mínimo. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor Iglesias. Lo siento. Con esto va a tener que luchar, con este tipo de declaraciones y de la alquiana lastra, no digamos nada en las redes sociales, el Partido Socialista en las próximas fechas también, ¿no? Hombre, intentarán vender de alguna manera que realmente no ha habido un apoyo, puesto que lo que hicieron fue abstenerse, con lo cual no ha sido un apoyo implícito, sino tácito, pero obviamente
hemos visto una muestra, pero la cantidad de vídeos y de declaraciones que no solamente del propio Pedro Sánchez, sino de otros dirigentes del Partido Socialista, me viene a la cabeza Susana Díaz, que bien que aplaudía antes de ayer, es de una incongruencia que al final está claro que lo importante era la obtención del gobierno. Pero también apuntaba Joaquín, vamos a ver si realmente ese pacto se ha producido con Esquerra, aunque en Cataluña vamos a ver también cuál es la reacción, porque dentro del mundo independentista cada uno va un poco a su bola, a su rollo, y no sabemos la reacción, si realmente va a ser RC quien capitalice, parece que sí, pero en cualquier momento se da la vuelta a la tortilla y acusan de butiflets a Rufián y compañía y optan más por ese partido, por Junts per Catalunya o como se vayan a presentar. Vamos a ver cómo queda el Parlamento catalán. Y se supone que va a ser para primavera las elecciones, pero tenemos también la inhabilitación de Torra sobre la mesa, sí, con lo cual puede que también sean antes de lo previsto. En fin, que ahí estaría el recurso, ¿no?, en el Supremo. En el transcurso del debate lo que se hizo muchísimas alusiones a la necesidad de desjudicializar la política. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de quién lo dijera, parecía como que el significado era uno o era otro, ¿no? Porque veíamos que hay que desjudiciar la política para que todo el proceso de Cataluña no esté en el ámbito de los jueces. Hombre, si han incumplido leyes, pues tendría que estar en manos de los jueces. Pero luego, para tomar determinadas decisiones, sí. Yo no sé, eso, tener en boca a los... ustedes han estado, los jueces, los magistrados, sí, en boca de los políticos permanentemente. Han estado manteniendo el Estado de Derecho. Nosotros decimos un refrán, ¿no?, un aforismo. Cuando la política entra por la puerta del despacho de un juez, la justicia salta por la ventana. Es decir, que ni los jueces podemos ser políticos, ni los políticos pueden meterse a jueces. ¿Qué pasa? Que despolitizar o desjudicializar la política está muy bien, pero si has cometido un delito no piense que un juez o un fiscal va a dejar de actuar. Una cosa es que haya unos acuerdos, un diálogo que es realmente necesario porque es una cuestión política en definitiva, pero mientras la Constitución diga que la soberanía reside en el pueblo español, mientras diga que no se puede fragmentar parte del Estado, pues no hay otra tutía. Quien lo haga comete un delito de prevaricación, de malversación de fondos públicos, de desobediencia, de rebelión, de sedición, y ahí los jueces tienen que entrar. No se puede desjudicializar en ese sentido, ¿no? Pero el tema es pues esa pregunta que siempre se ha hecho, ¿el fin justifica los medios? Es decir, ¿el fin que era no existan nuevas elecciones justifica la forma en la cual se ha llegado a que no haya nuevas elecciones? Eso ya cada cual tiene su opinión, ¿no? Por cierto, hablando de judicializar la política, o al revés, politizar la justicia, se ha puesto en tela de juicio estos días algunos estamentos. Por ejemplo, la abogacía del Estado está siendo manipulada torticeramente por el gobierno. Eso eso no ha ocurrido, no ha ocurrido, o en cualquier caso la abogacía del Estado está al servicio del gobierno. No, lo que pasa es que es como la mujer del César, igual que la Fiscalía, ¿no? Los fiscales son independientes, lo que pasa es que estatutariamente tienen una dependencia del fiscal del Estado, ¿no?, que lo nombra el gobierno. Entonces parece ser que si el gobierno, el jefe del Ejecutivo le dice al fiscal del Estado, haz esto, y él da la orden a los fiscales superiores y así sucesivamente se viene a cumplir. En teoría podría ocurrir, pero en la práctica no sucede eso. Es decir, el fiscal es convencido absolutamente independiente y de hecho ahí mantuvo el delito de rebelión cuando ya se estaba hablando de sedición, ¿no? Yo creo en la independencia de las personas. Eso está claro. Y estoy seguro que si a un fiscal le ordenan una cosa que vaya contra su pensar, pues renuncia. Pero la abogacía es distinto. Sí. La abogacía del Estado no tiene esa, digamos, esa formación de la Fiscalía y su función es distinta. Pero yo sigo creyendo también que el abogado del Estado no se deja presionar por el gobierno. Yo discrepo. No discrepo abiertamente, ¿verdad? Y menos con un profesional de la magistratura como Joaquín Ángel, pero vamos a ver, hay dos datos. El señor Edmundo Val
que ahora milita en Ciudadanos, era el abogado del Estado, y él se va, dice, no hay por qué poner en duda a un abogado del Estado, que porque no quería aguantar las presiones o soportar más las presiones que le estaban ejerciendo desde el gobierno para que se significara en el proceso con una calificación del delito que él no estaba dispuesto a asumir, y él sostenía que tenía que ser rebelión, y sin embargo, bueno, pues parece ser que lo sustituyeron y él se fue a Ciudadanos. Y el segundo elemento, volviendo entonces a la Fiscalía General del Estado, es el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, creo, creo recordar, y una prueba del algodón que puede pasar realmente si la Fiscalía General del Estado es independiente o no, dentro ya de estas conversaciones que ha habido de Esquerra con el PSOE, es si la señora Segarra va a seguir siendo fiscal general del Estado en este nuevo gobierno o la van a sustituir, porque creo que los fiscales están muy contentos, al menos por lo que yo leo, con el papel independiente que está jugando la señora Segarra en la Fiscalía General del Estado, pero creo que en determinados sectores del gobierno pues están bastante incómodos con la señora Segarra, y más van a estar ahora en Esquerra Republicana de Cataluña con respecto al papel de la Fiscalía General del Estado. Con lo cual veremos si Segarra sigue o no. Si no sigue, hombre, habrá más motivos para quizás sospechar de esa menos independencia, ¿no? Tocayo, en realidad sería una tentativa, nunca un hecho consumado, porque si se están yendo, si se lo están cepillando porque no pasan, es buena señal. No podemos olvidar que hay un Consejo Fiscal donde el fiscal general del Estado tiene que pasar por ahí también, ¿no? El Consejo Fiscal está hecho por fiscales independientes, pero es que es más, en definitiva, la justicia no está esencialmente allí arriba, sino aquí abajo, es decir, en los juzgados y en los tribunales. Y esos fiscales, ahí claramente, ahí claramente, Joaquín, yo ahí lo apoyo. Claro. Ahí el fiscal del juzgado, de cualquiera de los juzgados de esta región, no admite presiones y es completamente independiente. En eso estamos totalmente de acuerdo. En la última intervención de Pablo Iglesias, justo antes en su turno de palabra, justo antes de iniciar la última votación de antes de ayer, sí hizo una apreciación que a mí personalmente me llamó la atención, porque habló claramente de los funcionarios de la Administración General del Estado, al final jueces, fiscales, abogacía del Estado son, y dijo algo así como que había llegado el momento de hacer, no dijo una limpia, pero sí de hacer política también con esos servidores públicos, con lo cual vamos a ver también qué papel juega Podemos a la hora de... De hecho, también Alberto Garzón, cuando se supo la decisión sobre creo que era Torra, de inhabilitarlo, apareció en las redes sociales hablando un poco menos un poco más, de que las estructuras arcaicas que procedían del Estado franquista o de un golpe de Estado, también hablaron algunos en el RC y demás, por esa decisión de la Junta Electoral Central, era la Junta Electoral Central, y que había que remover un poco todo eso. Hablaremos de ello, pero que le voy a preguntar a Joaquín Ángel, pero vamos con otra entrevista y evidentemente primero vamos a ofrecer declaraciones de los que son socios de gobierno, de Juan Luis Soto, y ya por la noche, una vez que había hablado Pablo Iglesias, nos atendió Javier Sánchez Serna, está en la mesa, es secretario segundo de la mesa del Congreso, y vamos a escuchar atentamente porque hay claves que queremos analizar. De ser imposible un acuerdo hace tan solo unos meses entre el Partido Socialista y el Partido Popular, de pronto Javier Sánchez se ha visto miembro de la mesa del Congreso y se ha producido todo el proceso de investidura. Hay una preocupación en la opinión pública y es la participación también de Podemos o el apoyo con la abstención de los partidos independentistas de Cataluña especialmente, y si se abre una vía para el secesionismo, para la independencia de Cataluña. ¿Unidas Podemos garantiza que se va a cumplir la Constitución y que eso no va a ocurrir?
Efectivamente, nosotros somos un partido español y un partido que quiere que España permanezca no solamente unida, sino cohesionada. Muchas veces hablamos de unidad como algo que se decreta, que es por arriba, y la cohesión territorial es otra cosa. Creo que hemos tenido una década de mucha tensión territorial, que nos viene de la sentencia del Estatut de 2010, de toda esa forma en la que el Partido Popular intentó aprovechar un conflicto para obtener réditos electorales, y ahora hay que bajar esa tensión. Ha anunciado numerosas medidas en el transcurso de las intervenciones, medidas, digamos, de carácter social, bastantes. Pero eso, digamos, que es una cara de la moneda. Pero hay otra, por ejemplo, la escuela concertada, la Iglesia Católica o los trasvases de agua, ¿tienen por qué temer? ¿Deben preocuparse a partir de ahora? En absoluto. Lo que estamos diciendo es que hay que recuperar derechos y que hay que reforzar sobre todo los derechos sociales en una perspectiva muy amplia, que puede recoger pues desde partidos de izquierdas, partidos de inspiración socialista, hasta el humanismo cristiano que se recoge en las encíclicas, por ejemplo, del último Papa. Cuando hablamos de educación, de reforzar la educación como un derecho para todos, no hablamos de quitar ningún concierto que haya. De lo que estamos hablando es que en el futuro sabemos que la mayoría de los recortes se han cebado sobre la escuela pública y que tenemos que reforzar también la escuela pública, y que en el futuro, bueno, es que en estas últimas décadas, ¿cuántos nuevos centros públicos se han abierto? No se trata de quitar los concertados que ya funcionan, eso en ningún caso se está planteando, sino también reforzar el vector público, que insisto, es lo que se ha visto más perjudicado durante los años de la crisis. El tema de los trasvases, las infraestructuras, el Mar Menor, la financiación autonómica, todo eso no se ha hablado porque se está negociando con otros las reivindicaciones de Aragón, de Cataluña, del País Vasco, pero ¿y de lo nuestro qué? ¿Cómo lo va a defender Javier? Bueno, tengo pendiente una reunión con Diego Conesa, con el secretario general del Partido Socialista, porque en este acuerdo que ahora hemos cerrado es un acuerdo de país, pero es un acuerdo que no recoge medidas territoriales concretas. Esas medidas territoriales están por poner y están también por plasmar presupuestariamente en la próxima propuesta de presupuestos que hagamos en las próximas semanas casi. Hablando de universidades, la pregunta es obligada: ¿universidad pública, universidad católica? ¿La convivencia es posible? La convivencia es posible, pero sabiendo que el Estado al final tiene bueno, pues instrumentos, servicios públicos, que son los que yo creo que tienen que ser prioritarios a la hora de la financiación. Es imposible la coexistencia entre las empresas estratégicas del Estado y la empresa privada, ¿no? En la mayoría de los países de nuestro entorno y en los que son más avanzados socialmente, como en los países nórdicos, coexisten las dos. Ahora bien, hay una serie de sectores estratégicos que entendemos, por ejemplo, como la universidad, la sanidad, en la que el Estado tiene servicios públicos. Bueno, pues cuando uno tiene que gastar dinero público, todo el mundo sabe que lo prioritario tiene que ser que el dinero público vaya a lo público. Ha dicho que hablar con Diego Conesa. ¿Qué papel juega entonces ahí López Mira, presidente de la comunidad? Bueno, López Mira por ahora lo que no ha querido es reunirse con nadie. Él tiene una agenda de gobierno, parece que ahora en un momento muy tambaleante con Ciudadanos, pero que el que le marca el paso es Vox, es la fuerza de Vox. Por tanto, yo creo que ahora mismo en la región de Murcia se están ya configurando otras alternativas y que la alternativa de región pasa porque Socialistas y Unidas Podemos de la región de Murcia nos pongamos de acuerdo ya en iniciar ese camino que en 4 años pueda recuperar también la región de Murcia para esta ola de cambio que hoy empieza en España. Bueno, yo diría que moderación, tranquilidad en muchas cosas en cuanto a la Iglesia Católica, que por cierto, Ricardo Blázquez, el portavoz de la Conferencia Episcopal, ayer envió un saludo al presidente recién nombrado, Pedro Sánchez, diciéndole que, textualmente, ofreciéndole nuestra colaboración leal y generosa como obispo de la Iglesia Católica, ya que la vida religiosa auténtica contribuye al bien general de la sociedad española, y le pide a Dios la luz para su labor al servicio del bien común. Ese fue el saludo. En cuanto a las universidades, pues hombre, los fondos públicos, el de los dineros, pues la financiación siempre ha ido a la pública, a la privada jamás ha ido nunca, ni un euro. Con lo cual las modificaciones o los cambios, si es que los establecen, irán por otro sitio, o bien se produce esa convivencia y de permiso para poder trabajar y ejercer en libertad como debe ser, pero también toda una declaración de intenciones en cuanto al gobierno regional. Lo ha dicho y está clarísimo. Yo creo que es la noticia de lo que ha dicho, ¿no? Sí, porque de hecho ha dicho que conformar una mayoría para dentro de 4 años, o de 3 años y medio. Los cantos de sirena de Diego Conesa, claro, a Isabel Franco acaban. Reunión hoy jueves, Diego Conesa, Javier Sánchez Serna, y lo que consigamos, fotografías y fuera de ellas
López Miras. Ese espejo o ese fantasma de una moción de censura que en su momento anunció con esa, yo creo que ahora queda muy diluido, precisamente por esa fragmentación, por esos dos bloques que se han conformado. Ciudadanos tendría muy complicado en la región de Murcia, con la pérdida de electorado que ya le supuso las últimas elecciones generales, coger y sumarse a una moción de censura que incluso sería una automoción de censura, con lo cual entiendo que no se va a producir. ¿Que va a haber tensiones dentro del propio gobierno regional entre los dos socios? Las ha habido, las está habiendo y las va a haber en los próximos meses. Lo único es que el único juego que podríamos tener sería un adelanto electoral, pero un adelanto electoral que no sería como en principio en diciembre podíamos hablar para primavera. No, yo creo que esto irá para largo, y si hay algún elemento del gobierno regional que resulte incómodo para alguno de los dos socios de gobierno, pues probablemente lo que se haga será apartar a ese elemento incómodo y sustituirle por otra pieza del partido que sea. ¿Te llama la atención, Joaquín, alguna? Sí, no, elecciones, efectivamente, anticipar unas elecciones autonómicas desaparece, yo creo, ahora mismo en el mapa político, si es que alguna vez llegaron a plantearse, entre otras cosas porque hay que recordar que quien ganó las elecciones generales aquí, en esta comunidad autónoma, fue Vox y no fue el Partido Popular, con lo cual, bueno, primero el Partido Popular, si quisiera adelantar unas elecciones autonómicas, tendría que despejar, por decirlo en términos deportivos, el terreno de juego, su terreno de juego, despejarlo de competidores ahora mismo tan serios como la opción de Vox aquí, insisto, en la región de Murcia, con lo cual no es un buen momento, en Madrid, ¿no? Cohesiona los grupos, Claro. lo que hace es que cohesiona los grupos. Luego lo que va a ocurrir, o a lo que vamos a asistir, creo, es a que el gobierno López Miras va, digamos, a plantear una estrategia de que todo lo malo en esta región y todo lo que no se hace es por culpa del gobierno de Madrid, mientras que PSOE y Podemos aquí en la región van a plantear a su vez la estrategia de que todo lo que se consiga en esta región no es gracias al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular, sino al gobierno de Madrid. Es decir, van a jugar a esto, ¿no? Es decir, de cara al electorado. Es decir, yo no consigo esto para la región, dirá López Miras, porque Madrid me bloquea. Hemos recibido no sé qué de Madrid, de la financiación autonómica, o de que por fin llega el AVE, o gracias a Madrid, gracias a PSOE Podemos, ¿no? Esa moderación nos ha llamado la atención, yo creo, en determinar, tranquilizar a determinados sectores, no pasa nada, los garantizamos, su continuidad y demás, de Javier Sánchez. ¿No? Es que es una moderación que digamos que es lo que se le impone en ahora. el lenguaje, claro, es un baño de realismo. Efectivamente, ¿no? claro. Han pasado de ser un partido que iba contra el sistema para ya no solamente institucionalizarse dentro del sistema como ha ocurrido en las dos últimas legislaturas, sino que es que ahora forman ya parte del gobierno, es decir, son una parte esencial del sistema, con lo cual tienen que moderar muchísimo el lenguaje, y veremos cómo traicionan muchos de sus mensajes iniciales, estamos hablando de 2015 en adelante, porque no es lo mismo ir contra el sistema, luchar, puedes subirte a un escenario y lanzar todas las soflamas que quieras, a gobernar. Y el ejercicio de gobierno precisa de una moderación que ya lo hemos visto en Javier. Pero también desde dentro la propuesta es modificar cosas. Por ejemplo, Javier, las entrevistas han sido más largas, pero hemos visto unos fragmentos. Él comentaba que si no hubiera sido con este pacto, el Partido Socialista, él tenía convencimiento absoluto, y seguro que lo han analizado en su partido, no hubiera derogado la reforma laboral. Y fue una exigencia de Podemos y fue una victoria de Podemos sobre el Partido Socialista, nos lo explicaba también. O sobre otras cuestiones que yo no sé hasta qué punto, Joaquín Ángel, por ejemplo, hemos oído entre los acuerdos y entre los compromisos cosas como adaptar las estructuras del Estado a la nueva situación y a los nuevos compromisos políticos. ¿Eso qué significa y si se puede hacer con la actual Constitución? Adaptar la estructura del Estado. Pues es tan vago, es una declaración de intenciones, pero no sabemos qué significa. O, por ejemplo, esas críticas por parte de la portavoz de Bildu al rey, no estando ahí. Yo no sé si pues es una cuestión formal hasta ahora o de cortesía no aludirlo porque no estaba y porque es el jefe del Estado,
o si tiene que estar sometido a cualquier tipo de crítica. Ahí donde está, como decíamos antes, la libertad de expresión, el parlamentarismo, y donde está también el cumplimiento de ciertas normas, de ciertas normativas. Adaptar la estructura del Estado, críticas al rey con dureza. No sé lo que es, Antonio, adaptar la estructura del Estado, no sé lo que sé que... Bueno, si es en la parte que a mí me toca, estoy de acuerdo en que hagan una nueva ley de planta judicial, y adaptar más a la realidad social los nuevos partidos judiciales, eso sí, pero otras infraestructuras y otras instituciones no sé a qué se refieren. Es una forma de hablar un poco hueca a lo mejor, ¿no? Y sin decir nada en concreto. Y el rey, bueno, el rey es criticable, evidentemente. Lo que es inviolable, según la Constitución. No se le puede juzgar mientras sea el jefe del Estado. Yo soy partidario de que el rey fuera juzgado, podría ser juzgado, es decir, que una de las reformas de la Constitución, en mi opinión, podría ser esa. Y, por supuesto, que puede ser criticado. Otra cosa es que, como jefe de Estado, se merece un respeto. Y así, por las buenas, por decir, me importa un comino este gobierno, me importa un comino el jefe del Estado, yo creo que es una falta de respeto, no a ellos, sino a todos los demás españoles, que sí somos ciudadanos, igual que la persona que falta al respeto. Yo creo que esta legislatura, no sé si durará 2 años, 4, 5 o 1 año, pero lo cierto y verdad es que no lo va a tener fácil. No va a tener fácil, pero hay que darle por lo menos los 100 días de cortesía y un poco de confianza. Yo creo que el presidente del gobierno ha demostrado que es cualquier cosa menos tonto, con lo cual yo creo que será capaz de salir adelante como ha salido en otras cosas peores todavía. Y lo de la consulta en Cataluña, que no tiene por qué ser un referéndum de autodeterminación, una consulta en Cataluña... No sirve para nada. Me parece muy bien que hagan una consulta, pero es que absolutamente con la Constitución en la mano no sirve para nada. Pues si los catalanes se quieren separar, tendremos que decirlo también los demás, el resto de los españoles, ¿no? Y reformar la Constitución. Mientras no se reforme, bueno, algo consultivo y tal, que puede ser el primer paso para decir, vale, realmente no quieren estar en España, vamos a plantearnos si reformamos la Constitución y tal. Pero tal como está ahora mismo la Constitución, es una consulta... por supuesto no vinculante y que no sirve legalmente para nada. Hemos escuchado a los socios de gobierno, perdón, Joaquín, y vamos a escuchar a quienes salieron pues con críticas duras. Por ejemplo, del Partido Popular, Isabel Borrego, la diputada por Murcia. Vamos a escucharla. Una valoración sobre el pacto de gobierno alcanzado por el Partido Socialista, tanto con su socio como los apoyos con lo que ha necesitado para la investidura. Vamos a hablar de la investidura en sí. Bueno, estamos ante una investidura trampa, ante una mentira que ha ido fraguando el señor Sánchez desde la campaña electoral. En la campaña electoral no podemos olvidar que él ha ganado unas elecciones o han tenido un mejor resultado por las mentiras que dijo en el debate. Él dijo que nunca pactaría con Esquerra, que no dormiría tranquilo, además, si pactaba con Podemos, pero hoy hemos visto cómo tiene un pacto, una coalición con Podemos, una coalición de extrema izquierda, de populismo, en el que además hay unos mensajes que nos han dejado muy preocupados, como es el ataque a la educación concertada, como es el ataque a la religión, como es el ataque a las libertades, y todo además rodeado de un mayor gasto que no sabemos cómo se va a pagar y cómo se lo van a transmitir. Y todo eso además... vinculado a ese pacto también con Esquerra Republicana, ese pacto que no conocemos cuál es, que no se ha querido leer al principio de la investidura como ha pedido la portavoz del Partido Popular, ese pacto además que ahora está todavía es más preocupante después de las decisiones ayer de la Junta Electoral Central por los escritos y por los recursos que presentó el Partido Popular, que ha acordado, de acuerdo con la ley, en la aplicación de la ley, que el señor Torra tiene que dejar su acta, tiene que dejarse de ser presidente y el señor Junqueras no puede ser eurodiputado, y con esos mimbres es con los que el señor Sánchez se ha presentado a esta investidura. Hay quien dice que el Partido Popular podía seguramente haber hecho algo más para evitar que esta investidura fuera de esta manera, con estos acuerdos, y haber propiciado otra alternativa. Bueno, el señor Sánchez tenía varias opciones, que el señor Casado las puso sobre la mesa con varias repetidas ocasiones. El señor Casado ha estado esperando la llamada del señor Sánchez. No podemos olvidar que el mismo día de las elecciones el señor Casado llamó al señor Sánchez, el señor Sánchez no le ha devuelto la llamada nunca, y al día siguiente el señor Sánchez ya firmaba su pacto con Podemos. Por lo tanto,
tanto, lo único que ha ofrecido el señor Sánchez al PP, al Partido Popular, es que nos abstengamos para que el señor Iglesias sea el vicepresidente del Gobierno. Sánchez no nos puede mentir, desde el primer momento tenía pactado con Podemos que él iba a ser su vicepresidente y tiene pactado con los independentistas llegar al Gobierno, mantenerse en el Gobierno. Hemos visto que no les preocupa para nada España, que no les preocupa para nada la situación de los españoles, sino que al señor Sánchez le preocupa solo mantenerse en Moncloa un poquito más. Ese artículo que se habla continuamente de secesionismo al que se puede conducir esta legislatura, ¿hasta qué punto es real? ¿Hasta qué punto puede ser también una estrategia tanto del Partido Socialista como del Partido Popular ante la opinión pública? Yo creo que lo ha dejado muy claro. Hemos visto cómo ellos han pactado un referéndum. Han pactado un referéndum y que en 15 días se van a sentar en una mesa bilateral con Esquerra Republicana. Hemos visto la actitud ayer del señor Torra bajando o quitando la bandera de España durante unos minutos desde la sede oficial de la Generalitat. Hemos visto cómo esta mañana llamaba a la rebeldía y que el señor Torra se quiere mantener como presidente de la Generalitat cuando está inhabilitado. Y es una ley que pactaron en su momento, la Ley Electoral General que se aprobó en 2011, que pactaron el PP y el Partido Socialista. Es la aplicación de la ley lo que está en marcha y es lo que el Partido Socialista no puede mantener. Tiene que hacer que el señor Torra deje la presidencia del Gobierno, deje la presidencia de la Generalitat ahora mismo. Vamos a hablar de Murcia un poquito, porque se habla que gracias a los pactos que se han alcanzado con partidos de Cataluña o del País Vasco y algunos Canarias y demás, sabemos qué contraprestaciones hay, pero no sabemos qué hay de Murcia. Hablamos de financiación, hablamos de agua, hablamos del Mar Menor. En ese sentido, ¿qué tenemos encima de la mesa para los próximos años? Pues tenemos preocupación y un vacío. El señor Sánchez esta mañana no ha hablado para nada de los temas que nos preocupan a la región de Murcia, no ha hablado de la catástrofe medioambiental del Mar Menor, de la regeneración del Mar Menor, que solo la han utilizado para un fin electoral durante la campaña electoral. No ha hablado para nada de las infraestructuras que en tanto necesitamos los murcianos, como es el corredor mediterráneo o la llegada del AVE, infraestructuras que están paradas desde que el señor Sánchez está en Moncloa. No ha hablado para nada tampoco, o ha pasado de puntillas sobre el agua, desde luego no ha hablado del blindaje del Tajo Segura que tanto queremos y que tanto hemos visto en peligro desde el mes de noviembre, en el que se están paralizando los trasvases y en este último caso con un informe técnico positivo. Se habla como dos caras de una misma moneda, la parte positiva, dice los socios de gobierno, las mejoras sociales, pero también hay críticas en el sentido de preocupación por el tema de la creación de empleo o la educación concertada. ¿Qué pondríais en una cara y en la otra? Bueno, yo estoy preocupada por las dos cosas, pero sobre la educación concertada hemos visto cómo está en peligro la educación concertada. Ha hablado expresamente de que no habrá financiación, no habrá conciertos para determinados centros. Hemos visto también cómo se va a prohibir o no va a haber religión, la asignatura de religión en los centros. Hemos visto cómo la libertad religiosa está en peligro. Y además no lo entendemos. En la mayoría de los países europeos, en el 90% de los países europeos, la religión es una asignatura que está en todos los centros educativos. No entendemos por qué ahora mismo se quiere prohibir por parte del señor Sánchez. No es más que una imposición del señor Iglesias. Además hemos visto también una persecución hacia la Iglesia, como lo ha manifestado en esas modificaciones legislativas que está planteando. Joaquín Ángel, ha hablado de Torra. Sí. Yo de Torra ya me he perdido. Sí. Y yo no sé si muchos ciudadanos también, de Torra y de algún otro más, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo está en estos momentos el asunto de Torra? ¿Es inhabilitado? ¿No es inhabilitado? ¿Seguirá siendo presidente de la Generalitat? ¿Cómo está esta situación? Mira, Antonio, yo he aprendido desde el principio, después de los años de ejercicio, que el derecho ante todo es lógica. Porque está pensado para ciudadanos y está pensando pues resolver cuestiones con lógica. Es decir, no tiene sentido que alguien que no quiere ser español defienda a España. Eso para empezar, ¿no? Entonces, ni este señor, que además fue a que lo inhabilitaran, porque llegó allí al Tribunal Superior de Justicia y dijo, sáqueme usted la tarjeta, me quiero ir a la calle ya, ¿no? Que ahora siga manteniendo esa situación, está inhabilitado. Conforme al artículo 6, 2A de la ley orgánica, que la hemos oído antes, del régimen electoral general, ¿no? En virtud de una sentencia judicial que le condenó el 14 de octubre a no sé cuántos años de cárcel, ¿no? Es decir,
Ese es Junqueras. Sí. La Junta Electoral Central lo que ha dicho es: usted está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como inhabilitado, por lo tanto usted no puede ejercer. ¿Qué pasa? Que acuden al Tribunal Supremo y la Sala Tercera, la Contencioso Administrativo, acaba de rechazar esta misma mañana pues la medida cautelar que le habían pedido de suspender ese acuerdo de la Junta Electoral Central, de dejarlo aparte, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tiene que entrar la Sala Tercera a examinar lo que han alegado ellos y lo que ahora alegue, que le darán traslado de sus alegaciones a la Junta Electoral Central y resolverán. Pero yo ya anticipo que es muy significativo que cuando no han aceptado cautelarmente esta suspensión, la cuestión de fondo puede ir en el mismo sentido, ¿no? Porque es que, por otra parte, no tendría lógica el que una persona que está inhabilitado, que desobedece a la Junta Electoral Central, pueda seguir ejerciendo. Ya, pero si lo inhabilitan, pero sigue siendo diputado y vuelve a haber votación en el Parlamento y lo eligen de nuevo, pues es un poco como claro, de trileros, ¿no? Exactamente, un juego de trileros, porque lo necesitan como presidente, no como diputado, ¿no? Eso es. Bueno, pues eso ya en el fondo, cuando haya otro recurso para que se le inhabilite como diputado, si es que comete alguna cuestión irregular, pues habrá que tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Gestoso, diputado nacional por Murcia, de Vox. Acababa de terminar la intervención su máximo responsable a nivel nacional y nada más acabar nos atendía para hacer estas valoraciones sobre la situación que se acababa de producir, también previsiones al respecto. ¿Qué opinión le merece esa investidura, el acuerdo alcanzado para gobierno, el pacto entre el Partido Socialista y Podemos y los apoyos necesarios para que se produzca por parte de otros partidos minoritarios? Bueno, pues el acuerdo ya lo han visto. Ya han visto a lo largo de estos días las intervenciones de Santiago Abascal, en las cuales le ha pedido explicaciones al señor Sánchez, le ha dicho que hable del pacto, que lo enseñe. Se ha negado sistemáticamente, está intentando desviar la atención hacia otros temas, pero no nos ha explicado cuál es el pacto oculto que realmente tiene con los separatistas catalanes acerca de los referéndums y todas esas cosas que quieren para liquidar la soberanía nacional y ponerla en manos de unos pocos españoles, quitándonos la voz al resto sobre un tema que además es absolutamente inconstitucional y que pone en peligro la unidad de España. Lo que se ha dicho en varias ocasiones, en cualquier caso, por parte del Partido Socialista, es que el resultado que se ha producido no había otra alternativa y que en cualquier caso es fruto de la opinión de los ciudadanos que han votado libremente. Bueno, sí, los ciudadanos han votado libremente, pero libremente él elige los aliados con los que tiene que gobernar. No puede gobernar con los enemigos de España, con gente que lo que quiere es destruir, en primer lugar, la España como la conocemos, que quiere trocearla, y con quienes además quieren hacer un auténtico atentado de política económica contra el bienestar de los españoles. ¿Durará 4 años la legislatura? Eso solo Dios lo sabe, pero desde luego con estos aliados que se ha buscado, nosotros desde luego nuestra intención es hacer nuestro trabajo parlamentario de la mejor forma posible, en todas las vías y con todos los medios que la ley nos permita, y desde luego tratar de que la legislatura sea lo más corta posible por el bien de España. ¿Ha habido alguna medida que le haya llamado la atención de las que se han estado ya anunciando, temas sociales, económicos, empleo, temas relacionados con la educación concertada? Basta con decir toda la defensa esa que hace ahora, que le ha dado a la izquierda por decir que el agua es una barbaridad, como que el agua es un derecho humano, simplemente para acabar con los bancos de agua y con los trasvases. Y bueno, ya hemos visto que es más de lo mismo, y el único problema es que todo ese programa que ha esbozado no es más que una amalgama de partidos que son los inspiradores de ese programa, como digo, que ha presentado, que lo único que van a hacer es tratar de hacer su política antisistema y ponernos en el cuanto peor mejor, que al final es a lo que van, pues para alcanzar sus objetivos revolucionarios, que insisto, bajo ningún concepto desde Vox vamos a permitir que se cumpla. Porque eso es la comunidad autónoma de Murcia, ¿qué papel puede jugar otras comunidades autónomas que no son las que han pactado? Es decir, sabemos
¿Quién? ¿Pedro Sánchez? Sí, exactamente. Bueno, pues ya lo he visto. En los últimos meses proscribiendo la agricultura, persiguiendo a los agricultores del Mar Menor, cargándose toda la industria en el Mar Menor, impidiendo los trasvases que además muchos de ellos son necesarios también para fomentar el turismo. Pues la política que ellos siempre hacen, que es contraria y atacar a todos los sitios donde ellos no son capaces de gobernar. Y bueno, Murcia ahora mismo es una región verde del color de Vox y así va a seguir siendo mucho tiempo, les guste o no les guste. Pues ahora, pues como hicieron en los tiempos en que ganaba el Partido Popular las elecciones, intentarán castigar a Murcia y tal. Pero bueno, nosotros quitándonos de esas cosas, digamos, tal, ahora mismo con lo que estamos realmente preocupados es con la deriva separatista y la deriva totalitaria y la deriva de estar en manos de proterroristas, de comunistas antisistema y sobre todo algo estremecedor ver al señor Monedero, que es el que todas las revoluciones estas bolivarianas ha sido el que las ha instigado. Verlo el otro día aquí en la foto del insomnio, pues la verdad es que no es ningún buen augurio para los españoles. Francisco Javier, sabemos que en la región de Murcia no hay un sentimiento regionalista pronunciado. ¿Alguna iniciativa política, algún partido político ha fracasado en ese intento? Es un partido donde el sentimiento, digamos, de pertenencia al Estado, al país, a nivel nacional, es fuerte. Y hablábamos antes de la cohesión, seguramente se produce una cohesión entre bloques, ¿no?, como consecuencia de este pacto. ¿Eso va a perjudicar, por ejemplo, al PSOE en beneficio de Podemos, porque va a tener más visibilidad Podemos, y en el otro bloque va a perjudicar a Ciudadanos en beneficio, por ejemplo, de Vox, donde esas banderas nacionales las hace ver, aunque también las ha ido enarbolando Ciudadanos? ¿Tú qué crees que puede ocurrir dentro de bloques, no ya entre ellos, porque parece que se van a enquistar? Intrabloques, de hecho, si nos vamos a los datos que tuvimos en las elecciones de diciembre, vimos que el Partido Socialista, digamos, ha consolidado un voto en la región y que ahora, pese al influjo que pueda tener Podemos dentro del gobierno, yo creo que en la región va a seguir teniendo más peso el PSOE que Podemos. Entre otras cosas porque Podemos en la región ya vimos que además está más fragmentado, tanto en los niveles municipales como en el autonómico, con lo cual dentro de ese bloque de izquierdas el papel predominante va a seguir siendo en la región el del Partido Socialista. Si nos vamos al otro bloque, al bloque de derecha y de centro derecha, si bien es cierto que las elecciones nacionales las ganó Vox, vamos a ver el papel de gobierno, de ese gobierno de izquierdas, cómo influye, porque realmente es una incógnita, porque el voto de Vox fue un voto anómalo, fue un voto de cabreo, fue un voto, no un voto sistémico, con lo cual vamos a ver. No sabemos, tenemos la gran incógnita de Ciudadanos, cómo va a evolucionar Ciudadanos en los próximos meses. Desde el Partido Popular está habiendo cantos de sirena para formar o refundar un partido de centro derecha que enfrente a los partidos de centro izquierda e incluso como tope a Vox, pero claro, es una incógnita. Lo normal sería que el partido que más beneficio pueda sacar dentro de esa lucha sea el Partido Popular, pero siempre pendientes de esa recomposición que pueda haber en Ciudadanos, mientras que Vox, ese ascenso que vimos meteórico a lo largo del último semestre, fundamentalmente de 2019, haga un poco de efecto soufflé. Ese 32% del voto que llegaron a alcanzar no es un voto sistémico, sino que será algo que irá bajando y que irá volviendo normalmente a su casa, y su casa es o Ciudadanos o Partido Popular. Lo que pasa es que si es un voto cabreado, esto puede ser motivo de cabreo. Claro, pero tenemos que ver cómo la acción de gobierno de izquierda a nivel nacional influye y cómo la contrarresta el gobierno de centro-derecha regional, y cómo son capaces de capitalizar ese cabreo. Gestionando, precisamente aludía Luis Gestoso al tema del Mar Menor, etcétera. Todo ese tipo de problemáticas, el tema del trasvase, el tema del Mar Menor, el tema de agricultura, tenemos el Brexit a las puertas, que también va a suponer un desafío no solamente para la agricultura,
sino también para el sector logístico, etcétera, regional. Vamos a ver cómo el Ejecutivo regional es capaz de capitanear respuestas a todas esas problemáticas frente a las propuestas que se hagan también desde el otro gobierno de Madrid. Yo le decía antes a Joaquín Ángel que andaba perdido con el tema de Torra, pues con Junqueras no digamos qué. ¿Por dónde andamos y qué puede ocurrir? Lo he anticipado antes un poquito. Sí. Junqueras está condenado por sentencia. Sí. Entonces ya está inhabilitado. Yo creo que este señor no, como mucho, si hay una concesión de ese tipo, es permitirle ir al Parlamento Europeo para recoger el acta y volver a la cárcel. Evidentemente, lo que no va a producirse es una libertad ni una anulación del juicio, en mi opinión. El Parlamento Europeo, el problema es que el derecho comunitario europeo se aplica prioritariamente sobre el derecho nacional de cada país miembro de la Unión Europea. Y por eso, cuando en Europa lo que se dice es que basta, como decía antes Joaquín también, con ser elegido para ser diputado, en España necesitas también tomar posesión, ¿no? Bueno, pues al ser derecho prioritario, pues hay que aceptar lo que ha dicho el Tribunal Europeo. Eso no significa, por supuesto, ni que salga en libertad, porque hay una sentencia firme y porque además se le puede conceder, y eso es facultad del Tribunal Supremo, igual que si un preso preventivo o condenado firme sale al entierro de un familiar, se le puede conceder o no, no está obligado. Lo normal, quizás, como mucho se le conceda, el problema es que también lo comentábamos antes en off, y es que no es España, es que tiene que ir fuera. Entonces ya la organización de la policía y la Interpol es más complicado, pero se puede hacer, claro. En cualquier caso, RC lo que ha pedido incluso ya es la nulidad de la sentencia. Ya, eso sí que es absurdo, eso es absurdo, ¿no? No, ni mucho menos, porque imaginemos que despolitizar la justicia. Claro, despolitizar. ¿Cuál sería el tema? Dice, es que tenía derecho a que me juzgara el Tribunal Superior, si es que fue el Tribunal Superior de toda España, el Tribunal Supremo. Es decir, ahí no tiene razón. Es que tenían que haber pedido un suplicatorio. Pero es que a ti cuando te procesaron, a usted cuando lo procesaron, no era todavía diputado. Entonces, si ese error o esa omisión del suplicatorio no puede conllevar, en mi opinión, la nulidad de una sentencia judicial, ¿no? Lo que pasa a nivel político mucho más va a tener que ver los jueces. Hombre, claro, eso se va a despolitizar. Sí. Para lo bueno o para lo malo. Efectivamente. Respecto a la situación de los presos del proceso, hay que recordar que están en cárceles catalanas y que el régimen penitenciario en Cataluña está en manos de la Generalitat. Y para más INRI, quien es la responsable de la gestión de la administración penitenciaria es una persona vinculada a Esquerra Republicana de Cataluña, casualmente. La consejera de Justicia catalana es de Esquerra Republicana, con lo cual hay quien le va a decir, tienes a tu jefe metido en la cárcel y no le quieres poner las cosas fáciles para que pueda ir a Europa. Y hablaremos del próximo gobierno, porque se ha anunciado, se ha diluido un poco, sí. Ha querido diluir Pedro Sánchez el protagonismo de Pablo Iglesias, con 3 vicepresidentas, mujeres, por cierto. Hacer 3 pequeñas puntualizaciones a cositas que Cristian estaba hablando aquí. El tema de la consulta, esa famosa consulta sobre la autodeterminación o no, es un principio que se recoge en la Constitución, corregirme, que se faculta a las comunidades autónomas a realizar consultas entre los ciudadanos de materias que les conciernan directamente a ellos, pero creo que falta el desarrollo legislativo, es decir, habría que hacer una ley de consultas autonómicas. Creo que eso está pendiente y eso evidentemente deberá pasar por el Congreso de los Diputados. Ese escollo lo van a tener que salvar de alguna forma el Partido Socialista de Esquerra si es que quieren hacer esa consulta. 2, la reforma de las estructuras del Estado, yo creo que una de las referencias que tiene que ver con ello es con aquello de lo que yo llevo oyendo hablar desde los tiempos de José María Aznar, que el Senado se convierta en una auténtica Cámara de representación territorial. Creo que no lo han dicho tan a las claras, pero lo vamos a escuchar seguramente las próximas semanas, aunque con el mismo éxito de José María Aznar en el año 95. No sería mala idea, pero no sé si es eso. Ya, pero seguimos sin reformar el Senado 25 años después. Y la tercera puntualización tiene que ver con uno de los puntos que ha pasado muy de puntillas en los acuerdos de Unidas Podemos y el PSOE, que a mí me tiene dándole vueltas. Hay un punto que habla de gravar la gestión ambiental de las actividades contaminantes vía un impuesto que se cobraría en los seguros de responsabilidad ambiental que deben suscribir aquellas actividades contaminantes. Claro, si uno hace una lectura amplia
de qué son las actividades contaminantes y cómo se puede gravar en una póliza de seguro el riesgo de que tú contamines o el hecho de que tú estés contaminando, si hay una lectura amplia, insisto, no va a hacer falta que se aplique una medida tan impopular de cara a la galería como es subir el impuesto del diésel, sino que lo que puede hacer el Gobierno es gravar las pólizas de seguros de nuestros automóviles, que son actividades contaminantes. Cuidado con esa lectura, y esto creo que lo vamos a ver cuando el Gobierno empiece a funcionar. Lo que es evidente es que hay una serie de medidas, hemos analizado lo que es el proceso de investidura y los juegos y los condicionantes judiciales y demás, pero las propuestas económicas, las propuestas sociales, las propuestas territoriales, todo eso va a ir saliendo en las próximas fechas. ¿Quién las va a ir ejecutando? En función de la personalidad que tenga cada uno de ellos y a qué partido pertenezca, aunque dicen que va a ser cohesionado, va a ser un gobierno, pero bueno, ya veremos qué ocurre al respecto. Será motivo de análisis en próximos programas. Joaquín Ángel, muchísimas gracias a ti, como por siempre. Tu ayuda. Joaquín Azparren y Francisco Gracias Javier a López vosotros, por haber estado esta noche. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches, gracias.